Dentro de sus primeros compromisos, el reciente presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló la necesidad de ampliar los horizontes en cuanto a la movilidad de la zona metropolitana en Jalisco y señaló que el tren ligero puede ser un recurso que puede fomentar desde el gobierno federal. ¿Hasta dónde? Pues esto será posible. Nos está hablando el doctor Daniel González Romero. ¿Esto es demagogia o se puede? Yo creo que sí se puede. Si el gobierno federal entra, sí. Claro, es que se necesita dinero. Claro. Por ahí está diciendo, por ejemplo, con la idea de que no se haga la diagonal del tren ligero, ya los antiguos promotores del BRT están criticando esto, hablando que se requieren 7,000 millones. Pero el BRT no funciona, la neta es que yo voy a decirle una cosa, se murió comercialmente la zona de la Calzada, se continúa colapsando el tráfico de esa zona y además se volvió insegura. Pero es que no sé, lo que decía, no se hacen estudios de movilidad. Cada salida, cada lugar de acceso al transporte debería ser una zona detonada económicamente. Claro. No se hacen estudios de eso. Si analizamos los proyectos importantes del mundo, en cada salida hay un gran detonador porque hay una accesibilidad a una forma de utilizar el tiempo, que es el transporte. Aquí no sucede eso. Se hizo el macrobús por la canción de Independencia y se acabó el valor del suelo y los negocios. ¿Faltará rigor en las autoridades que están al frente de vialidad? Pues habrá que preguntarles a ellos, pero lo que yo veo en la realidad, claro, evidentemente hay una falta de estudios importantes. Un transporte de ese tipo es una forma de acceder al espacio de la ciudad. Y cada salida debe tener una huella urbana concreta, porque esa accesibilidad genera plusvalía. Aquí no se estudió nunca eso. Lo que se pierde. Claro, aquí se hizo lo contrario. Eso por una parte. Por la otra pasa también en el caso del transporte rodado, que es concesionado y que tiene una cantidad de problemas que creo que es parte del gran problema que tenemos. Si no se modifica la forma del manejo de las rutas del transporte y no se toman medidas claras con la fuerza necesaria, claro, viene la amenaza de que si te van a parar la ciudad, etcétera. Que la paren. Si no les sirve, yo una vez decía un poco fascista, pues que la paren, ¿no? Y si no les gusta, se los retiren. Pero yo creo que no debe ya postergarse el ordenamiento de las rutas de transporte. Hay ejemplos graves, por ejemplo, como que por abajo de Javier Mina va el tren eléctrico y por arriba autoriza una ruta de transporte. A ver, señores, ese es un juego macabro, es un juego perverso, porque le están restando recursos a un servicio público en áreas de una utilidad particular. Esos son ejemplos que se dan de muchas maneras en este medio. No, y si analizamos línea por línea, pasa lo mismo. Exacto. Por eso van jugando carreras para ganar el transporte. Los accidentes que hay. Yo decía que en un país serio, en un lugar con seriedad política y ordenamiento claro, las muertes que ocasiona el transporte público, que a lo mejor no es culpa de los choferes, sino del orden en que está establecido todo esto, yo hubiera caído un gobierno quizá. Claro. O una autoridad, por lo menos, o un secretario, por lo menos. Ahora, hay estudios que establecen que también los camiones que nosotros utilizamos le restan visibilidad a los choferes, sí, y que esto incrementa los accidentes. Pero a ver, yo recuerdo, y si a los señores mayores, aparte que yo no soy tan joven. Antes, somos muy jóvenes, Daniel, bueno, empezamos a echar. Bueno, había una anforita donde la gente subía, ahí están las fotos, depositaba su dinero. Claro. El chofer simplemente manejaba el autobús. Claro. Bueno, ahora estamos para atrás. Ahora maneja, da boletos, se fija en el semáforo, en la gente que va atravesando, porque hay más gente que antes, etcétera. Entonces, hay mayor dificultad, estamos atrasados, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Cuando en muchos lugares del mundo ya sabemos que existe la tecnología para poner tu tarjeta. En Hong Kong, por ejemplo, en este momento, o en Corea, que antes estaba más atrás que nosotros, te pueden poner un chip en el reloj. Claro. Y lo único que haces es pasar y entrar al transporte. Tú pasas por la puerta y ya. Y ya. Y te subes a diferentes modelos de transporte, ¿sí? Sin ningún problema, porque pagas un solo transporte y puede ser intermodal. De mes, semestral o anual. Y hay beneficios para estudiantes, para amas de casa, etcétera, para niños. Está organizado. Pero ahí la educación es muy importante y le dieron una vuelta al sistema educativo. Por eso hablamos ahora de que
La educación es clave. Y en esto, y siempre como decía, desde los niños hasta las universidades, tenemos la necesidad de entrar. Cuando yo hablo de esto, no digo solamente del transporte, no. Vivir en la ciudad del siglo XXI, con las tecnologías que van a acceder al conjunto de la sociedad, va a transformar todo. La ciudad del siglo XXI será otra. Pero para poder llegar a una ciudad del siglo XXI necesitamos pensarla desde ahora. Decía por ahí Jacques Attali, en un libro muy interesante que se llama Breve Historia del Futuro, nos relata de qué manera se va a organizar la ciudad. A lo mejor, dice, a lo mejor no le atino, pero una cualidad de los seres humanos, a diferencia de los animales, es imaginarla, el futuro. Y esa imaginación parece que está velada cuando hablamos de la ciudad. Y a la vez, cuando hay que hacer la utopía de la ciudad del siglo XXI, yo creo que hay que hacerla. Quizá no va a ser como la pensemos, pero imaginar la ciudad del futuro es clave en este momento. Es como los que hacen los chicos de mercadotecnia, ¿no? Exactamente. Si pasa esto, nosotros podemos hacer esto. Si pasa esto, nosotros podemos hacer esto. Es como buscar todas las soluciones, pero tenerlas en la mesa. Exacto. ¿No? ¿Cuántos metros de transporte tendrían que tener la ciudad para evitar colapsarse en pocos años? ¿Ya hay un estudio al respecto? Sí, mira, en este momento, más o menos, lo que se está planteando en la diagonal son 20 kilómetros, 20, un poco más de 20. Y lo de Tlajomulco son alrededor de 16 y algo kilómetros. Vamos a pensar que esa es una clave de corto plazo. Claro. Quizá para mí Tlajomulco sería quizá macrobús, no sé, pero lo que sí es clave en este momento es la diagonal de transporte de los 20 kilómetros que van de Zapopan a Tlaquepaque. Ahora, y hay que decirlo porque muchas personas que laboran en la zona metropolitana utilizan el auto para moverse. Claro. Estamos hablando, yo tengo, mucha información, tenemos mucha información sobre la cantidad, estamos hablando de más de 56,000 hectáreas de área urbanizada. No estamos hablando de cualquier cosa. Y estamos hablando de un movimiento de más de 4 millones de personas diario, que es más o menos el mismo tamaño de la ciudad. Que nos movemos el 60% en automóvil. Exactamente. Y que ese número de viajes, la mayor parte se hace en automóvil. Claro. Entonces, no es fácil pensar cómo vamos a integrar automóvil, transporte público y cómo vamos a integrar en el futuro todas las áreas de movilidad que va a requerir generar una nueva ciudad. La movilidad en bicicleta, caminando, una ciudad caminable. Entonces, los retos no son sencillos. Suelo decir que el proyecto de futuro para la ciudad no es para impacientes. Nos tomamos 50 años en hacer la ciudad que hicimos. No sé cuánto nos va a tomar cambiar esta estructura, sobre todo desde nuevas ideas de planeación de la ciudad y nuevos compromisos políticos y económicos, incluso con el sector privado. Ahorita me vas a platicar qué avances han tenido la academia con los nuevos gobernantes y cómo podrían empezar a buscar esa solución, que no es nada más de unos cuantos, sino de millones. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que tenemos una repetición mañana a las 9 de la mañana y que también el fin de semana por ahí también.